Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del crecimiento postraumático, cómo aprender de las situaciones difíciles de la vida. Entonces, un servidor Oscar Esparza. Miren, quiero empezar con esta cita de Steven Joseph, que dice lo siguiente: dice, es ingenuo buscar una vida en la que no haya tristeza ni desgracia, por lo que debemos aprender a vivir con la adversidad y aprender de ella. Yo sé que a veces se nos dificultan las cosas. Pues pueden ser varias cosas, ¿no? A veces puede ser la salud, a veces pueden ser broncas con la pareja, con alguien en la familia, pueden ser problemas ahí en el trabajo, en la escuela. Y entonces siempre hacemos todo lo posible pues para que eso pase pronto. Sin embargo, ¿verdad? Pareciera que el estado normal de las personas es de que no pase nada en la vida, que no pase nada en la vida y que todo esté bien. Y se me hace que por eso a veces nos estresamos, porque cuando las cosas no están bien, nos desesperamos y quisiéramos que todo esté bien, ¿no? Pero fíjense que no solamente es necesario que sepamos que esto no es así. Yo pienso que es hasta benéfico el entender la vida como esta etapa, ¿va? Donde estamos aquí en la tierra resolviendo desafíos que se nos presentan, resolviendo las situaciones, los problemas, las cuestiones difíciles, fácil a veces sencillas, a veces complicadas, pero esa es la vida. La vida es, ahora sí como están ahora los memes, venimos a resolver, pero todos tenemos que resolver, hombres y mujeres, todos tenemos que resolver las cosas, las cuestiones que se nos vayan presentando en la vida. Y esta es la vida, y entre más rápido entendamos esto y lo aceptemos, entonces nos vamos a sentir un poco más a gusto con la eh, incomodidad, ¿verdad? De que siempre tenemos algún pendiente, tenemos cosas que pues tenemos que ir solucionando, cosas eh, pues que están ahí, ¿no? Entonces aprendemos, como quien dice, a sentirnos a gusto con esta incomodidad, nos sentimos a gusto con estas cosas que a veces tenemos ahí como pendientes, y entonces ya el día a día lo aprendemos a lidiar con él, disfrutamos la batalla, vamos a la guerra, ¿no? Fíjense, los soldados, obvio es que nadie quiere guerra, ¿verdad? Pero un soldado pues vive la guerra, ¿no? El momento y está ahí en la acción, ¿verdad? Cuando es tiempo de descanso, pues descansa, ¿no? Y cuando es tiempo de no ir a la guerra, pues está ahí. Entonces, pero no le teme a la guerra, o sea, claro, lo normal, la ansiedad que nos da, los nervios que nos dan, pero pienso que es similar en nuestra vida, o sea, en nuestra vida todos los días tenemos cosas que hacer, cosas que resolver, cosas que edificar, cosas que construir, cosas que terminar, cosas que destruir. Y esa es la vida, ¿no? Tarde que temprano, va a venir paz donde no pase nada. Pero fíjense, nomás con que no se mueran, no me muera yo y vaya pasando el tiempo, pues hasta uno mismo empieza a descomponerse, o sea, va de bajada. Ya cuando lleguemos a los 40, 50, 60 años, la vista, tengo 46 años, apenas me acaban de poner estos lentes bifocales, antes nomás no veía de lejos, tenía miopía, ahora ya tengo por mi edad, porque el ojo pierde elasticidad, por así decirlo, ya son bifocales, o sea, ya tengo también lentes para ver de cerca, porque de repente dejé de ver de cerca y tenía que alejarme o acercarme al libro, o sea, pero esta es la ley de la vida, ¿no? A veces veo yo la gente grande, los abuelitos, ya los bisabuelitos que están ahí solos, que nadie los pela, a veces porque, pues ya a veces nos aburren, nos desesperan que, que nos digan las cosas, y lo te estaba hablando con alguien y le decía, yo quiero llegar a esa edad, si Dios me concede, si la vida me concede, yo quiero llegar a esa edad en donde, bueno, ya esté en mi soledad, y a lo mejor no se me quieran acercar tanto, pero es parte de la vida y pienso yo que lo voy a disfrutar, así como estoy disfrutando mi etapa actual, como disfruté mi adolescencia, disfruté mi juventud. Yo he disfrutado todas estas etapas, claro, con sus bemoles y con sus aciertos y desaciertos, pero es que esa es la vida. O sea, la vida es vivir todo esto y enfrentarla así como viene, no, no hay que tenerle miedo. O sea, ahí está la imagen, ¿no? A pesar de que no hay nada de verde, todos hemos visto esta imagen, ¿no? En medio del pavimento de repente vemos esa plantita que sale, ¿cómo? No sé, va, pero florece a pesar de la adversidad.
Entonces vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el crecimiento postraumático. Vamos a definirlo y luego ya vamos a entrar un poquito acerca del tema. El crecimiento postraumático se define como la tendencia de las personas a cambiar después de la experiencia de eventos estresantes o incluso traumáticos, en el sentido que se desarrollan más allá de su nivel anterior de funcionamiento psicológico. Miren, el crecimiento postraumático es parte, se le asocia con la psicología positiva. La psicología positiva es un área de la psicología donde se enfoca en estudiar los rasgos positivos de las personas. Los que están en la carrera de psicología, los que toman clases en psicología, todo queremos patologizar, todo queremos hacer ver que está enfermo, ¿no? Aprendemos terapias para aliviar a la gente que está mal, ¿no? Vamos al centro de atención psicológica, el que está ahí en ICSA, cuando nos sentimos mal, cuando nos andamos mal, andamos tristes, muy ansiosos, tenemos ahí algunas cuestiones y está bien, ¿no? Porque sí necesitamos gente que nos ayude, pero la psicología, ¿verdad? No solamente es el aspecto negativo, enfocarnos en el aspecto negativo de las personas, que sí es importante, no estoy diciendo que no sea bueno, es bueno, ¿verdad? Pero también hay esta necesidad de enfocarse a las cuestiones positivas de las personas. Entonces, dentro de la psicología positiva vemos esto del crecimiento postraumático. Déjeme le explico qué es. Em, la gente cuando pasa por eventos muy traumáticos, aquí vienen algunos ejemplos, por ejemplo, algún desastre natural, un huracán, ¿verdad? Donde perdiste a alguien, a algún ser querido, o se te fue la casa, se destruyó, lo mismo un incendio, o inundaciones, donde perdimos muchas cosas, nos quedamos sin muebles, nos quedamos sin casa tal vez. Entonces la gente, es, por lo general, este tipo de eventos fuertes, traumáticos, ¿no? Les deja una marca. Fíjense, cuando fue unas inundaciones en el 2008 aquí en Ciudad Juárez, recuerdo que hicimos unas entrevistas y una señora dice que el día de las inundaciones, ella donde ella vivía en su casa, en todo ese fraccionamiento, en toda esa colonia, se inundó el agua muy feo, o sea, subió bastante el agua, perdió muchos muebles, pero fíjense, perdió a una mascota que ese día la había dejado amarrado con la correa, ahí afuera, no recuerdo si fue en el patio o enfrente, entonces de tanto que subió el agua, pues el animalito, su mascota falleció. Entonces decía que ese evento la dejó marcada. Y entonces cada vez que está en su maquila trabajando y ve que se empiezan a llenar el cielo de nubes, que ella se pone ansiosa y lo que quiere es regresar a la casa para ver que su nueva mascota esté bien o sus otras mascotas estén bien. Entonces, como que marca, ¿no? También aquí entra agresión sexual, gente que han intentado abusar de ella o han abusado de ella sexualmente o inclusive físicamente, algún asalto, alguna agresión, alguna golpiza muy fuerte, alguna, ataque, ¿no? Con balas y que haya resultado lesionado, ser testigo de disparos o apuñalamiento de una persona, alguna muerte o de algo que acaba de suceder. Miren, hay gente que ante estos eventos los marca, los llena de una emoción tan fuerte que desarrolla algo que, un trastorno que llamamos en psicología y en psiquiatría trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático es cuando una persona pasa por un evento muy traumático, lo marca y le afecta tanto que lo sueña en la noche, se despierta pensando que lo está viviendo otra vez, está haciendo sus cosas en el día a día y constantemente le vienen recuerdos. No solamente le vienen los recuerdos, sino que le alteran sus emociones. Empieza a sentirse triste o ansioso o desesperado o estresado. O sea, estos sentimientos no los piensa ni los inicia la persona, llegan, son intrusivos, decimos, porque llegan de la nada. Gente tiene flashback, o sea, están despiertos y de repente se trasladan en ese momento y sienten como si estuvieran ahí nuevamente. Tienen síntomas de ansiedad, preocupación constante, evitan todo lo que les recuerda acerca de eso. Entonces desarrollan estrés postraumático, no es el cerebro diciéndole a la persona, hey, esto es todo muy difícil, que no se te olvide. Constantemente le está recordando, lo está poniendo ansioso para que ya no se ponga en ese peligro. Los soldados que van a la guerra y regresan, ¿verdad? Regresan varios de ellos con estrés postraumático. Tan es así que está bastante estudiado en psicología. Está bien definido. Tenemos varios tratamientos que son bastante efectivos para la gente que tiene estrés postraumático. O sea, que tanto es el trauma del evento que experimentó, que vivió la persona,
que lo deja marcado. Sin embargo, ahora con estos nuevos enfoque dentro de la psicología, bueno, nuevos siempre ha habido, ¿verdad? Pero esta tendencia de la psicología positiva, han visto cómo hay gente que ante los mismos eventos, por ejemplo, desastres naturales, huracanes, inundaciones, ante las agresiones sexuales, físicas, asalto físico, haber sido testigo de algo muy feo como disparos, apuñalamiento de otra persona, la muerte de alguien más. Fíjense, hay gente que automáticamente, cuando pasa por este tipo de eventos, después de procesarlo, termina con un crecimiento. Entonces, por eso se le llama crecimiento postraumático, que es opuesto al trastorno por estrés postraumático, donde la gente es tan fuerte lo que ve que le trae un estrés postraumático. Aquí no. Así como hay gente que le da estrés postraumático, hay gente, y esto hay estudios, donde ante la misma adversidad, misma guerra, mismos abusos, mismos problemas, en vez de desarrollar un estrés postraumático, desarrollan un crecimiento postraumático. Y entonces, en este crecimiento postraumático, la experiencia difícil por las cuales pasan las personas terminan fortaleciéndolos, haciéndolos más fuertes como personas, o sea, madurando, aprendiendo cosas, y es lo que vamos a hablar ahorita. O sea, hay ciertas cosas o características que las personas, si las tienen, a pesar de que pasen por eventos traumáticos, por eventos muy fuertes, en vez de descomponerlos, en vez de quebrarlos, en vez de doblarlos, lo que va a hacer es los va a hacer más fuertes, los va a hacer más sólidos, los va a ayudar a madurar más en la vida. Entonces, de eso se trata este tema. O sea, quiero que veamos cómo, ¿verdad? Y ante algunas situaciones difíciles, las personas en vez de irse para abajo, se van para arriba, crecen como personas, maduran. Entonces, de eso se trata esta plática. Porque luego viene esta tendencia, ¿no? Que el ser humano pensamos que es tan frágil que con cualquier cosa se quiebra. Pero no es así y hay investigaciones al respecto. Miren, entonces vamos a empezar de lleno al tema. Vamos a hablar acerca del crecimiento postraumático, algunas características, pero también me gustaría hablar acerca, pues, de la cultura, de la sociedad, ¿no? De cómo nos encontramos y por qué a veces no hablamos del crecimiento postraumático, sino que hablamos más del aspecto negativo como el estrés postraumático, que no diga, que no estoy diciendo que no se habla, hay que hablarse, hay que estudiarse y lo tenemos que manejar, pero nos estamos olvidando, ¿verdad? De esta parte donde las personas, un porcentaje de ellas salen fortalecidas. Miren, voy a citar aquí este metaanálisis de Wu y colegas, son varios investigadores, o el principal pues es Wu. Entonces, ellos hacen un metaanálisis que es un resumen cuantitativo acerca de varios estudios que tratan un mismo tema. En este caso, ellos hacen un análisis cuantitativo de los temas, de todos los artículos que cumplen con ciertos criterios de calidad, que estén publicados en revistas científicas y en otros medios, pero que tengan buena calidad. Ellos analizan de la gente que pasa por eventos traumáticos, cuánta gente sale fortalecida, no tanto afectada, sino fortalecida. Entonces, cuando analizan todos estos estudios, ¿verdad? Donde hablan de la prevalencia, ellos reportan que hay estudios que reportan una prevalencia desde el 10 hasta el 70 y tantos por ciento. Y ya cuando hacen el análisis y mezclan a todos los artículos, claro, les dan más peso a aquellos artículos que tienen una muestra más grande y menos pesos a aquellos que tienen una muestra más pequeña. No es lo mismo, por exagerar, un artículo con 10 personas a un artículo con 10,000 personas. Claro que el artículo de 10,000 personas va a tener un peso más grande al sacar esta prevalencia general, ¿no? Por así decirlo. La prevalencia general de la gente que experimenta un trauma y que sale con estrés postraumático es del 52,58%. Vamos a redondear hacia arriba, vamos a decir un 53%. 53% de las personas que experimentan un evento traumático presentan crecimiento postraumático, un poquito más de la mitad. Fíjense, ahorita que les decía, ¿verdad? Que hay cierta gente que ante eventos traumáticos sale más fortalecida que afectada. A lo mejor alguna persona pensó, bueno, pues a lo mejor dos, tres personas, un 5, 3%. Pero cuando analizamos esto, resulta que el porcentaje es bastante alto, más de lo que pensamos.
Y miren, les voy a decir por qué estoy hablando de este tema y por qué me interesa mucho este tema, porque yo tengo un doctorado en ciencias, pero en psicología de la salud, claro, ¿verdad? Es en psicología experimental. Pero saben que cuando empecé a tiempo completo, cuando terminé mi doctorado y me contrató la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para dar clases y hacer investigaciones, 2008, es cuando empezó la violencia en todo su apogeo. Entonces recuerdo que empecé con algunos colegas, ¿verdad? Saben que la violencia está incrementando, no está parando, están habiendo cientos de personas muertas cada año, ¿no? 2,000, 3,000. Buen tiempo. Entonces, fíjense, nosotros estábamos haciendo estudios psicológicos queriendo ver qué tanto afectaba la violencia en la gente de Juárez. Y nosotros queríamos encontrar que la violencia había afectado mucho a las personas, o sea, que la gente iba a estar derrotada con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucha depresión. Entonces hicimos varios estudios y lo que encontramos estudio tras estudio tras estudio es, si bien sí hay gente afectada, si bien sí hay gente que necesitaba terapia, gente que fue bastante afectada, a la larga la gente tiende a recuperarse. Entonces lo que nosotros encontrábamos era resiliencia. O sea, que ante la adversidad la gente seguía adelante con sus vidas. Entonces decíamos nosotros, no, este estudio salió mal, vamos a hacer otro, donde sí salga que están bien mal los juarenses. Y no, no lo encontrábamos. Bueno, vamos a hacer otro donde ahora sí salga. Ay, nosotros queriendo encontrar algo, pero no lo encontrábamos. Entonces, eso es lo interesante, ¿verdad? De esto que les comento. Nosotros hacíamos investigación queriendo encontrar algo que realmente no encontrábamos. Entonces, lo que pues lo que sucedió es de que empezamos a ver esto, ¿no? Creo que la gente está desarrollando resiliencia. Entonces, ya en los últimos años, hace de hecho algunos pocos años, ¿verdad? Donde ya empezamos a reportar en general pues las cosas que hemos hecho, pues es lo que le decimos a las personas. O sea, nosotros queriendo encontrar algo malo, encontramos resiliencia. Entonces, les digo esto porque yo como psicólogo tendía a patologizar todo. O sea, patología es enfermedad, entonces yo quiero ver enfermedad en todo, yo quiero ver qué tanto afecta a las personas, que todo. Porque en mi mente antes pensaba que el ser humano era muy frágil, que el ser humano con cualquier cosa se quebraba, que el ser humano no la armaba ante los desafíos y retos de la vida. Fíjense, después de que hice varios estudios, varios años, empecé a encontrarme con esto de la resiliencia, porque era lo que encontraba. Ya hace pocos años, ya leyendo otros temas, inclusive de historia, pues me doy cuenta que los seres humanos, el ser humano ha pasado por momentos difíciles a través de la humanidad, a través de la historia de la humanidad. O sea, antes ni siquiera había agricultura, no había antibióticos, no había microscopio, no se entendían las enfermedades. Muchas mujeres o más que ahorita morían mientras mientras estaban en el parto dando a luz. Muchas personas, ve, antes la expectativa de vida era muy baja, pero ¿saben por qué era muy baja? Porque muchas personas morían antes de los 3 años, antes de los 5 años. La infancia era difícil, se morían por cualquier cosa. Venían hambrunas, venían muchas guerras, muchas hambrunas, muchos, ¿cómo se dice? Pandemias, o sea, muchas pestes, virus, de todo. No había higiene, también muchas infecciones. No, 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 era un desastre. Aquí, dejen ustedes pues la conquista, pero tuvimos pues toda la conquista, tuvimos la independencia y tuvimos la Revolución Mexicana y que la Guerra Cristera y que los estudiantes, aunque esa sí ya fue más baja, ¿no? Y entonces, cuando empezó la violencia en Juárez, dijimos, no, no la vamos a armar, porque el ser humano no la arma, tendía a patologizar. Yo decía, no, no, nos vamos a poner bien mal. Cuando sí, claro que sí nos ponemos mal y no deseamos el mal a nadie, pero, o sea, a través de la historia el ser humano ha batallado mucho más, ha pasado por muchas cosas muy difíciles y ha seguido adelante con sus vidas. Entonces ya cuando empecé a estudiar esto de la resiliencia, ¿no? Y luego encontré esto de la psicología positiva, el enfocarnos a aspectos positivos de las personas, no porque lo otro no sea importante, pero porque nadie le está poniendo atención. Y tiene bastante evidencia científica. Si ustedes vieran todo lo que se ha publicado, aunque tiene desde vamos a decir, más o menos como unos 24 años todo este movimiento, tal vez un poquito más,
pero hay mucha información al respecto. Y dentro de la psicología positiva está precisamente esto del crecimiento postraumático. Entonces, ¿por qué les hablo? ¿Saben por qué? Porque yo no lo vi en clases, ni en la licenciatura, ni en la maestría, ni en doctorado. En las clases que ya no lo hemos mencionado y no sé si inclusive en la currícula está porque es algo muy reciente. Bueno, cuando digo reciente no es como que tiene meses, pues tiene bastante evidencia científica, pero a veces, pues bueno, vamos ahí caminando con los tiempos, sobre todo las editoriales de los libros que usamos y todo esto. Pero bueno, esto se me hace interesante. 53% de un grupo de personas que experimenta eventos traumáticos en un metaanálisis experimenta crecimiento postraumático. Entonces quiere decir que un poquito más de la mitad de las personas sale fortalecida en los eventos traumáticos. Entonces, miren, voy a entrar a un tema que creo que es relevante y luego cierro con lo que viene siendo las características del crecimiento postraumático para que las podamos aplicar a nuestra vida. Hoy en día, vea, está muy de moda la generación de cristal. Sin embargo, en Estados Unidos, en algunas universidades ya se está dando que ya hay generaciones donde se perciben como más frágiles de lo que realmente son. ¿Por qué se les llama generación de cristal? Aquí vienen algunas ideas, ¿no? Porque muestran fragilidad de carácter por la sobreprotección que ha tenido. O sea, a veces se les sobreprotege, ¿verdad? A las personas, sobre todo en la familia, crecen y piensan que cualquier cosa, pues los va a quebrar. Carecen también de tolerancia ante la crítica. Antes la gente podía pensar cosas distintas y habían debates y se hacía muy padre la plática y éramos tan amigos y pertenecíamos a grupos políticos distintos o si pertenecíamos a tipo de creencias religiosas distintas, inclusive aunque no tuviéramos. Y había tolerancia ante la crítica, ante lo que se nos cuestionaba. Yo tengo mis creencias, tengo ¿cómo se llama? Eh, Mis creencias ideológicas, políticas, cuando voto, y acepto la crítica de todo lo que hago. Y la acepto como soy, y no pasa nada. Si alguien critica lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, es parte de, hoy no, a veces la gente no tolera cuando alguien piensa distinto a ti. La generación de cristal también se distingue porque se frustra rápidamente, ¿no? Se rompe cuando algo no sale como uno quiere. También se puede caracterizar por inestabilidad emocional, por sufrir de inseguridad. Hay una necesidad de ser reconocida en la persona, suele presentar baja autoestima, a veces, no siempre. Es sensible a las situaciones cotidianas, o sea, tiene un estómago muy sensible y cualquier cosa le molesta. Claro, hay cosas que sí nos deben de molestar, pero hay veces que lo llevamos al extremo y sobre todo hay gente que está más al extremo. También tiene tendencia al sufrimiento, se victimiza frecuentemente. Entonces, eso es algo que estamos percibiendo. Y hay varios libros y estudios al respecto, ¿no? De cómo las generaciones son frágiles, inclusive en algunas universidades. Se nota esto, ahorita lo vamos a ver. Entonces, miren, eh, una de las cosas por las cuales está sucediendo esto es porque pues se consiente mucho a las nuevas generaciones y entonces los papás no quieren, mamás no quieren, la familia no quiere pues que los niños sufren. Entonces no nos gusta que digan que los niños a veces son unos consentidos, malcriados y perezosos. Y saben que realmente esto es cierto. ¿Por qué? Porque los adolescentes de hoy, si bien, ¿verdad? Como decía, no antes en mi generación, pero ellos se están enfrentando a nuevos retos. Miren, por ejemplo, mis hijos, lo tengo uno de 15 y otro de 16 años, ya no solamente se enfrentan al bullying que yo me pude haber enfrentado cuando estaba en la secundaria, en la preparatoria. Bueno, en la secundaria no tenían redes sociales, vamos a decir en la preparatoria. Pero ahora, ¿verdad? Van a la escuela y pueden, no estoy diciendo que lo sean, ¿verdad? Pero pueden ser víctimas de bullying, pero no solamente ahí. Regresan a la casa, publican en redes sociales y ahí todos los pueden seguir acosando, cosa que a mí regresaba en la casa y era mi lugar de seguridad. O sea, ahí estaba protegido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie podía invadir esa privacidad. Hoy sí, entonces, nuevas formas de hostigar, nuevos insultos, más competición social a causa de las redes sociales. De hecho, hoy en día no, hay generaciones o las nuevas generaciones más pequeñas pueden ser muy famosas, niños pequeños, adolescentes de secundaria, de preparatoria. Entonces, pudiera ser, ¿verdad? Que a veces los adolescentes o las nuevas generaciones sientan esa,
esa urgencia, ¿no? De también hacer algo con sus vidas, nomás porque alguien más es famoso. También, vean, las nuevas generaciones pues tienen nuevas perspectivas económicas. Ustedes ya están un poquito más para allá que para acá, no tardan en salir de la universidad, aunque estén empezando, ¿verdad? 5 años, 6 años, no pasa de eso. Esperemos, ¿verdad? Y luego tienen que conseguir un trabajo y luego es probable que quieran comprar una casa. Está muy difícil la economía hoy en día. Y luego, pues la economía que está siendo remodelada por la globalización, la automatización, la inteligencia artificial. Entonces, pues todos estos son nuevos problemas que nosotros nos enfrentamos o que ustedes están enfrentando, ¿sí? Pero también es cierto que aunque las nuevas generaciones, incluyéndolos ustedes, se presentan a problemas más fuertes, pero también a veces los papás son de más de protectores o han sido más protectores con ustedes y no los dejan que sufran. Entonces a veces los papás piensan, yo sufrí de chico, yo no quiero que mis hijos sufran como yo sufrí. Yo batallé de chico, yo no quiero que mis hijos batallen como yo batallé, yo no tenía para comprarme ropa, a ellos no les va a faltar nada, pero a veces en ese pensamiento tendemos a sobreproteger a los niños y llegar a un extremo que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que a veces las nuevas generaciones nos están mimando mucho, por así decirlo, y no necesariamente físicamente, sino hasta intelectualmente o mentalmente. Entonces hay una sobreprotección, un mimar, que es un tratar con extremo o excesivo cuidado de benevolencia, ¿no? Nos tratan como si estuviéramos ahí dentro en ese mundo de cristal. Ahora, la gente que sobreprotege, pues tiene una buena intención. O sea, los papás, ¿verdad? Cuando sobreprotegen no lo están haciendo por mala onda, ni por estropear a los niños para nada. Pero a veces termina causando más mal que bien. Si causa más mal que bien, ¿por qué? Porque entonces los encierras en este mundo de cristal, donde piensan que todo es fácil, donde no aprenden, ¿verdad? De las adversidades de la vida. Y entonces, pues ya cuando crecen y salen al mundo real, se topan con la realidad del mundo. Entonces, las buenas intenciones y las malas ideas pueden estar condenando a nuevas generaciones, pues más que al fracaso, a batallar bastante. Entonces, comparados con nuestros bisabuelos, casi todos nosotros estamos mamados. Fíjense, yo tengo 47 años. Mis bisabuelos, varios de ellos estuvieron en la revolución, no manches. Si mi abuelita cuenta de la revolución, pues claro que los papás de mi abuelita estaban ahí. Dice mi papá que el papá de mi abuelita o la abuelita de mi abuelita era un general, el general Frías, que era muy canijo ahí en el estado de Chihuahua y él ahí ya ven las cuentas que se pasan. Entonces nosotros hablamos de esta violencia que vimos en Juárez, y sí es cierto, sí está mal, y sí está gacha y no la queremos, pero creo yo que no se compara con la violencia de la Revolución Mexicana, donde ahí sí llegaban los armados, ¿quién? Pues de cualquier bando y escóndanse porque no sabemos qué van a hacer con las mujeres y todo esto. Aunque en algunas partes de México pasa eso, ¿no? Como en Michoacán, por algunos estudios que hemos hecho. Pero aquí en Juárez no hemos llegado al extremo y aún así, no al extremo tal vez de la revolución. Entonces, claro, los problemas de las nuevas generaciones son reales, pero entonces en vez de estarlos preparando para estos nuevos desafíos y fortaleciéndolos, lo que estamos haciendo es protegiéndolos. O sea, protegiéndolos y no enseñándoles cómo es que tienen que afrontar la vida. Entonces, mira, les voy a poner algunos ejemplos nomás para que tengamos una idea. En los 90, 4 de cada 1000 niños tenían alergias a los cacahuates. Esto que comen cacahuates se ponen bien mal, se hinchan hasta dejan de respirar y se pueden morir. En el 2008, estamos hablando 18, 20, 18 años después más o menos, un poquito menos tal vez, 14 de cada 1000 niños eran alérgicos a los cacahuates. O sea, de 4 brincamos a 14. Y de 14 a los datos más actuales de hace unos que 4 o 5 años, de los datos más actuales, 20 de cada 1000 niños son alérgicos al cacahuate, que de 4 a 20 parece que no es mucho, pero es un crecimiento del 500%. O sea, se quintuplicó la cifra de la prevalencia de la alergia a los cacahuates. Entonces, más niños antes o más niños son vulnerables a los cacahuates. Entonces pensábamos, ¿verdad? Bueno, a lo mejor
los niños, ¿no? Han evolucionado los cacahuates y entonces ya han desarrollado estas alergias y todo esto. Entonces hay gente que empezó a ver, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba ese incremento? En menos de 30 años, en 25 años se cuntuplicó. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, lo que descubrieron fue que la alergia estaba aumentando precisamente porque los padres y los niños empezaron a proteger a los niños del contacto de los cacahuates en la década de 1990. Estos estudios son de Estados Unidos. Entonces, cuando vieron en los 90 que algunos niños, ¿verdad?, eran alérgicos a los cacahuates, prohibieron todos los cacahuates en la escuela. Entonces, eso lo que hizo es que incrementaran más las alergias de los cacahuates. O sea, en vez de darle las defensas que necesitaban, le quitaron eso que los dañaba y entonces tenemos niños que son más alérgicos al cacahuate. Entonces hay un estudio que se llama LEAP por sus iniciales, LEAP que es como salto, y trata acerca del aprendizaje temprano sobre la alergia del cacahuate. Este estudio se hizo en el 2015. Entonces la hipótesis que tenían estos investigadores era que la ingesta regular de productos que contienen cacahuate, si empiezan desde chiquitos en infancia, va a provocar una respuesta inmune protectora en vez de una reacción inmune alérgica. Entonces, lo que dijeron ellos, ok, si la gente se está haciendo alérgica al cacahuate, entonces desde el kinder, desde que están chiquitos, ¿verdad?, desde guardería, vamos a darles cacahuate. ¿Para qué? Para que se vayan acostumbrando y para que no se vayan haciendo alérgicos. Entonces, los investigadores reclutaron a los padres de 640 niños de entre 4 y 11 meses que estaban en riesgo de desarrollar, según algunas pruebas de alergia, en riesgo de desarrollar esta alergia a los cacahuates. Ahora, a la mitad de los papás se les indicó que siguieran los consejos estándar para los niños en alto riesgo. O sea, quiere decir que no les den cacahuate de nada, que eviten todo contacto con el cacahuate y los productos del cacahuate. Ojo, estos niños no tenían la alergia. Por los test que les habían hecho, eran propensos a tener un riesgo de desarrollarlo, pero no lo tenían. O sea, la mitad de los padres le dijeron, ¿saben qué? Sigan las indicaciones, que no tengan contacto con ningún tipo de cacahuate. Y a la otra mitad, a estos niños les suministraban un aperitivo elaborado con mantequilla de cacahuate y maíz inflado. Y les dijeron que le dieran un poco a su hijo 3 veces a la semana como mínimo. Entonces, si los niños están haciendo alérgicos al cacahuate desde chiquitititos, vamos a darles a comer. ¿Para qué? Para que el cuerpo lo aprenda. Cuando los niños cumplieron 5 años, le realizaron una prueba de reacción alérgica a los cacahuates. Entre los niños que habían sido protegidos, el grupo 1, donde les dijeron no les den nada de cacahuate, el 17% de los niños habían desarrollado alergia al cacahuate. En el grupo que había sido expuesto a propósito deliberadamente los productos de cacahuate, solamente un 3% habían desarrollado alguna alergia de cacahuate. Les repito, y en los dos grupos todos estaban con riesgo de desarrollarlo. Entre más los proteges, en este grupo hubo más niños con alergias, 17 comparado con 3%. Uno de los investigadores de estudio concluyó lo siguiente: dice, durante décadas, los alergólogos, los médicos que se dedican a las alergias, dice, los alergólogos han recomendado que los niños pequeños eviten consumir alimentos alérgenos, como los cacahuates, para evitar las alergias alimentarias. Dice, pero nuestros estudios recomiendan que este consejo era equivocado y que podría haber contribuido precisamente a que hubiera más alergia a los cacahuates y otros alimentos por parte de los niños. Entonces, fíjense qué interesante. O sea, queriendo protegerlos para que no les pase nada, más bien exponiéndolos. Y esto es un ejemplo físico, no estamos entrando todavía a cuestiones psicológicas. Precisamente exponiéndolos es como ellos los podías fortalecer más. Entonces, el sistema inmunológico, fíjense cómo funciona. El sistema inmunológico necesita exponerse a varios alimentos, bacterias, inclusive gusanos que sean parásitos, para que aprenda, ¿verdad?, a cómo responder ante estas amenazas. Entonces, por eso es bueno, ¿verdad?, que los niños a veces jueguen en la tierra. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico necesita enemigos pues para combatir. De hecho, las vacunas infantiles, a los niños cuando les ponen sus vacunas, pues eso les ayuda porque les salva la vida. Fíjense, yo conozco gente grande que no los vacunaron del polio y caminan con ritmo, o sea, caminan rengueando porque algo les pasó a su
a su, a sus piernas que no caminan bien por no vacunarlos. Inclusive corriendo el riesgo de que si no los vacunan y viene algún tipo de infección o ya ven que a veces hay, pues no pandemia, pero hay mucha infección de algo, se pueden hasta morir. Entonces, las vacunas hacen a los niños más fuertes, no porque la vacuna aísle al cuerpo de las amenazas, al contrario. Las vacunas hacen fuerte a las niñas y a los niños porque los exponen precisamente ante esa amenaza, pero reducida, porque esa es la vacuna, o sea, es el virus, pero muy leve. ¿Por qué se lo dan leve? Ok, para que el sistema inmunológico lo detecte. Ahí viene la viruela, ¿verdad? Y entonces, órale, vamos a atacarlo, y ya lo atacan. Entonces, si bien en algún momento el virus real de la viruela, el sistema inmunológico ya sabe cómo defenderse. Así es como funcionan las vacunas, así es como funciona el sistema inmunológico. ¿Quieres hacerlo más fuerte? Pues precisamente hay que exponerlo ante las amenazas, claro, tenues, reducidas en la vacuna, para que aprenda a defenderse y cuando venga la amenaza, pueda contra la amenaza. Entonces, si estamos percibiendo más amenazas en el mundo, es un error querer ausentarnos de estas amenazas y poner a las personas, a los niños, a los adolescentes, en un mundo de cristal donde no hay ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque los estás haciendo inútiles. No van a saber cómo defenderse cuando salgan de ese mundo de cristal. Entonces van al mundo real y entonces fácilmente cualquier cosa pues les provoca estrés, les provoca ansiedad, les provoca depresión. Ahora, claro, la tristeza es normal, la preocupación es normal. La bronca es que estamos viendo un incremento de algunos de estos tipos de trastorno y algunos pueden ser precisamente porque fueron sobreprotegidos. En vez de enviarlos, ¿verdad?, al mundo, ¿verdad?, y enseñarles cómo es que funcionaba y cómo tenían que defenderse, los aislamos. Entonces, eso es algo que puede estar sucediendo. De hecho, está esta hipótesis de la higiene. Fíjense, gracias a la higiene, a los antibióticos y al poco juego exterior, los niños no se exponen tanto a los microbios como antes. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, esto es lo que pasa. Hay niños que desarrollan alergias, que a la leche, que a los huevos, que a ciertas cosas, y saben, hay una hipótesis, precisamente esta hipótesis de la higiene. Dicen que estas alergias, una de las teorías es de que estos niños que desarrollan estas alergias a cosas que no deberían, las desarrollan porque viven en un ambiente donde en la casa todo está limpio y está impecable. No hay nada sucio, no hay polvo, no hay nada. Y no solamente eso, sino que el niño o la niña cuando quiere salir afuera a jugar no dejan que se ensucie. Como aquí en la imagen, no dejan que juegue con lodo y luego que se rasque la nariz y luego que se meta los dedos a la boca. O sea, no dejan hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque está en un ambiente súper limpio. Entonces, hagan de cuenta que antes, pues los niños salían a jugar, las niñas salían a jugar ahí en la tierra, ¿eh? Y hacían, pues siendo niños. Entonces, el sistema inmunológico, cuando comían tierra o estaban expuestos a todo esto que estaba afuera, el sistema inmunológico feliz y contento de la vida. Viene una amenaza, órale, pónganse en posición, ataquen y ándele, ¿verdad? Ejercitaban. Entonces, ¿qué creen lo que pasa? Esta es la teoría, dice, como ya los niños no se ensucian, no dejan que se ensucien, la casa está impecable, no hay nada sucio y no dejan que los niños jueguen con nada. Entonces el sistema inmunológico está así como que, ahora sí, vamos a pelear. ¿Y dónde está el enemigo? Y no hay enemigo, y no hay enemigo, y pasan los días y no hay enemigo, pasan semanas y no hay enemigo, pasan meses y no hay enemigo. Entonces de repente toman una leche que les cae medio mal, entonces el sistema inmunológico dice, ahí está el enemigo, y entonces empieza a pelear contra la leche, y por eso se hace la alergia a la leche o a cualquier alimento que ustedes saben que se puede uno crear alergia. O sea, porque comes algo y nomás no te parece algo o no te cae bien, entonces el sistema inmunológico, como no tiene nada que hacer, dice, este es el enemigo, y te haces alérgico. Pero fíjense qué interesante, fíjense qué interesante. Las alergias puede que se deban a un exceso de higiene. No estoy diciendo que dejen que los niños metan las manos al excusado, ¿saben cómo? Y no estoy diciendo que les dejen que jueguen en las aguas negras y naden ahí, o sea, no estoy diciendo eso,
Pero lo que sí estoy diciendo es que sí necesitan ser niños, como en esta imagen, y dejar al sistema inmunológico pues que se vaya ahí ejercitando. Entonces, miren, lo que no me mata me hace más fuerte. Esta frase la hemos escuchado muchas veces, pero es cierto. Fíjense, los astronautas cuando andan allá, ¿verdad?, en las estaciones espaciales o que andan rondando ahí en alguna nave, sin las dificultades que les impone la gravedad, los astronautas pues andan flotando, y no sé si han visto estos videos donde se dan vueltas y luego pues no tienen dónde pisar porque no hay gravedad o no la experimentan como nosotros la experimentamos. Entonces, como no hay gravedad, no hay nada que los empuje, no hay nada que los jale, entonces pueden desarrollar debilidad muscular y artrosis. O sea, se empieza a atrofiar el cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay desafío, porque no hay nada, no hay una gravedad que los jale a que hagan esfuerzo. Entonces, los músculos y las articulaciones necesitan estresores para desarrollarse de forma adecuada. Fíjense, si ahorita a mí me dicen, Oscar, te pago $10,000 porque estés 6 meses en cama, después de esos 6 meses me quiero levantar a correr y no voy a poder. ¿Saben por qué? Porque mis músculos y mi cuerpo va a estar debilitado. ¿Por qué? Porque no hago nada. Entonces los músculos atrofian si no le ejerces fuerza, si no hay resistencia. Las articulaciones pierden el rango de movimiento, ya no son tan exactos para calcular sus movimientos. La función cardíaca pulmonar empieza a decaer, inclusive hay riesgo de que se formen coágulos sanguíneos si no estamos en un ambiente donde hay gravedad. Necesitamos esa resistencia. O sea, el ser humano quiere viajar a Marte y en eso andan, pero uno de los dilemas más fuertes es cómo le hacemos para que al llegar allá, porque van a estar mucho tiempo, meses, varios meses, o sea, incluso estamos hablando de más del año, en llegar hasta allá. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para cuando lleguen allá su cuerpo no esté atrofiado, sus músculos no están debilitados? Entonces es interesante. Entonces aquí es donde vemos este concepto de antifragilidad. Este concepto de antifragilidad lo propone Nassim Nicolás Taleb, y muchos de los sistemas que son importantes para nuestra vida, como la economía o la política, son como nuestro sistema inmune. O sea, necesitan estresores, necesitan desafíos como la gravedad del cuerpo para aprender, adaptarse y crecer. Entonces, los sistemas que son antifrágiles, así se llama esta filmina, antifragilidad, los sistemas que son antifrágiles se vuelven rígidos, débiles e ineficientes cuando nada los desafía, cuando nada los empuja a entrar en vigor. Entonces, del mismo modo, pasa una persona si pasa un mes en la cama, no se diga más de un mes en la cama. Los músculos se empiezan a debilitar y hasta se pueden morir si se ven privados de estresores. Para que el cuerpo, los músculos, ¿verdad?, tengan fuerza, tengan energía, tienes que estresarlos. O sea, ahí está la imagen de una persona haciendo pesas. O sea, claro que la pesa, ¿verdad?, es tu cuerpo haciendo un esfuerzo muy fuerte, pero eso precisamente es lo que lo hace fuerte. O sea, no es como que, me quiero poner bien fuerte, me voy a acostar en la cama para que reposen mis músculos y agarren fuerza. En él, así no funciona. Nuestro cuerpo es antifrágil. Si no se le estresa, no crece. Si no le mete resistencia, los músculos no se hacen más fuertes. Entonces, esta es la tragedia de la modernidad. Al igual que los padres tan sobreprotectores, que a veces pueden rozar en la neurosis, en el nerviosismo, quienes más nos intentan ayudar son los que nos acaban perjudicando. Entonces, no entienden este concepto de antifragilidad. Quiere decir que las personas se hacen más fuertes en la medida que pasan por desafíos. Entonces, en ese sentido, el ser humano también, psicológicamente hablando, tiene este principio de antifragilidad. Si no pasamos por desafíos, si no pasamos por estresores, si no pasamos por momentos difíciles, no formamos carácter, no maduramos, no nos fortalecemos. Entonces, es necesario esto. Si vivimos una vida sin ningún problema, no vamos a crecer. Vamos a ser unos niños para siempre, unas niñas para siempre. Y no en un sentido negativo, sino ingenuos. A eso me refiero. Con esta inocencia que a esta edad adulta
pues ya no va. Y entonces por eso fácilmente nos desesperamos. Entonces, vivimos, ¿verdad?, en un mundo de ultraseguridad. Fíjense, la palabra seguridad en los ochentas se usaba para la seguridad física. Yo recuerdo que cuando iba al Paso a Estados Unidos, yo estaba chiquito, soy del 77, no usábamos cinturones de seguridad. O sea, en Estados Unidos podías tú andar en carro y no pedían, no tenías que traer el asiento de seguridad. Ya después los empezaron a pedir, era de ley y te multaban, y ya después se hizo en México, en Juárez en este caso. Pero en los 80 se aprobaron leyes para uso de asiento de niños, para su seguridad física, para si había algún accidente, pues no se muriera por andar volando, ¿verdad? Ya después, ¿verdad?, también por seguridad se instalaron protecciones en hogares, en guarderías. ¿Para qué? Pues para que no se fuera a lastimar al romper una mesa de vidrio, con las esquinas, con los tomacorrientes, ¿no? Y todo esto se retiraron objetos con los que se pudieran asfixiar o cortar. Los niños morían de accidentes, ¿no? Entonces quitaron todas estas cosas, estas esquinas, este, objetos puntiagudos o filosos, objetos pequeños que si se los metían a la boca se podían ahogar. Todo eso lo quitaron. Los juguetes antes eran súper peligrosos porque eran para niños y tenían piezas muy cortitas que se las metían a la boca y se podían morir. Entonces, este tipo de seguridad en los 80s redujo las tasas de mortalidad infantil. O sea, fue algo bueno porque bajó mucho, ¿verdad?, las muertes infantiles. Sin embargo, en el siglo XXI, en este siglo, en algunas universidades el significado de seguridad ha sufrido un proceso de desplazamiento conceptual. Y entonces ya no nomás hablamos de seguridad física, sino se ha ampliado para incluir la seguridad emocional. En algunas universidades, y esto está documentado, les recomiendo un libro, se llama La transformación de la mente moderna, así se llama, La transformación de la mente moderna, y vienen casos de universidades en Estados Unidos, fíjense, Estados Unidos, donde se supone que hay mucha libertad de expresión y mucho, estas cosas más libres, pero ya hay universidades donde ciertos temas y debates no se tocan porque se cree que el desacuerdo causa un daño emocional a los niños o a los estudiantes. Miren, esta imagen que está aquí, hay universidades que tienen cuartos que le llaman espacios seguros. Y eso es por si alguna persona va a una plática de alguna persona, ¿verdad?, de algún ponente que maneja un tema con el cual no está de acuerdo. Entonces, piensan y creen, claro que esto es debatible y no son todas las universidades, algunas universidades, de hecho algunas ya están luchando porque no se llega a esto, porque tiene pues, sus bemoles, ¿no?, sus problemáticas. Pero estas universidades tienen estos espacios para si escuchas algo que no te parece, vayas y te atiendan. Pero se basan en el principio que el ser humano es un ser frágil, que el ser humano lo puedes lastimar muy fácilmente diciendo ciertas palabras mágicas. Y claro, si lo tratas así, si lo mimas, si lo sobreproteges y no le enseñas más bien a cuestionar y no le enseñas a debatir y no le enseñas a aceptar otros puntos de vista distintos al de él o al de ella, claro que se puede verse afectado. Pero entonces ahí viene el problema, estamos llevando a las personas, en vez de fortalecerlas, exponiéndoles esta información y enseñándoles, ¿no?, qué es lo que tienes que hacer cuando no estás de acuerdo con algo, las tratamos de sobreproteger. El psicólogo Aslam, de apellido Aslam, descubrió que los conceptos de abuso, maltrato y trauma o prejuicio, ahí me equivoqué, ¿verdad?, se habían desplazado hacia abajo para aplicarse a situaciones menos graves y hacia afuera para abarcar fenómenos nuevos, pero conceptualmente relacionados. Por ejemplo, en las primeras versiones del DSM, miren, el DSM es el manual de enfermedades mentales, por así decirlo, trastornos mentales. Quien lo escribe es el Instituto Americano de Psiquiatría, pero también lo utilizan no nomás los psiquiatras, los psicólogos. Entonces, las primeras, ahorita vamos en el DSM edición 5. DSM es la Biblia de los trastornos mentales. Vamos en la edición 5. Ahorita es la edición 5, la más nueva.
En las primeras versiones del DSM, los psiquiatras utilizaban la palabra trauma solo para describir una lesión cerebral traumática. O sea, cuando la gente se pegaba muy fuerte en la cabeza, eso se definía como trauma. En el DSM-3, más o menos como en los 80s, reconocía el trastorno por estrés postraumático como un trastorno mental. Entonces, aquí es el primer tipo de lesión traumática que no es física, es mental. Y en el 2000, el concepto de trauma en los terapeutas se desplazó hasta el punto de incluir cualquier cosa física o emocionalmente dañina. Por ejemplo, la reacción de algunos niños y niñas al quitarle los videojuegos o el celular. Entonces, algunas personas, ¿verdad? Dicen, no, ¿cómo estás castigando a tu hijo? Lo estás dañando emocionalmente. ¿Por qué? Porque le estás quitando algo que es de él, su juego, su celular. Entonces, hasta ese extremo podemos llegar y hay gente que llega y dice que de esta manera se le puede traumar al niño. Miren, no hay evidencia al respecto. De hecho, la evidencia nos lleva a lo contrario. Y ahorita vamos a hablar acerca de unas cosas. Pero el creer que la persona se puede traumar porque le castigas algo, eso ya es irnos al extremo sin tener ningún tipo de evidencia que nos corrobore eso. Es un sobreproteger al niño. Ahora, ok, vamos a decir que un papá dice eso, ¿eh? Una mamá dice eso, órale. No quiero traumar a mi hijo, no le voy a castigar su videojuego o su celular, aunque se porte mal, porque lo voy a traumar. Ok, nomás espérate que crezca y llegue al mundo laboral. A ver cómo le va. En vez de fortalecerlo, lo está sobreprotegiendo. En vez de enseñarle cómo funciona el mundo, que el mundo funciona a través de consecuencias, no, lo están mimando. Miren, hasta este es el problema de las relaciones. O sea, llegamos a las relaciones, claro que a veces que son muy difíciles y la gente termina separándose y es justificado, pero hay muchas separaciones donde las razones realmente no fueron suficientes y si hubieran trabajado un poquito más, hubieran aguantado un poquito más, hubieran rescatado algo muy padre y muy interesante, que al final de cuentas terminas una relación, vas con otra y termina la misma dinámica. Porque no te enseñan a cómo manejar los problemas, no te enseñan cómo manejar las discusiones, no te enseñan cómo convivir con gente que piensa distinto a ti. No te enseñan, te protegen, te sobreprotegen, no te quieren ni castigar con un videojuego porque te trauman. Y cuando llegas al mundo real, con cualquier cosa te desanimas y te das por vencido. Entonces, por eso hablamos de ultraseguridad. O sea, es bueno la seguridad, sí hay que protegernos. Ahora, aquí no estoy diciendo, o sea, claro que sí podemos dañar a los niños, pero con cosas pues fuertes, ¿no? Cuando hay adicciones dentro de la casa, el papá es muy violento, la mamá es muy violenta. Hay problemas de adicción con los niños, claro que eso sí trae problemas, pero no todo. Entonces, hay que tener cuidado porque la evidencia nos dice que podemos caer en esto, en la ultraseguridad. Entonces, la generación de Internet, ustedes son generación de Internet. Y hoy en día las nuevas generaciones sufren más de ansiedad y depresión, más altas que los millennials a la misma edad. También, y lo vemos en los periódicos, las tasas de suicidios son más altas. Pudiéramos caer en el error de pensar que los tenemos que proteger de más para cuidar que no se pongan ansiosos o deprimidos. Por eso puse el ejemplo de los cacahuates. Y no es mi ejemplo, esto lo tomo del libro eh, de Jonathan Haidt, Transformación de las Mentes Modernas. Él es el que habla acerca de esto. Él habla y dice, estamos viendo un incremento en ansiedad, depresión y suicidio. Si pensamos o creemos que para reducirlas tenemos todavía que proteger más a las personas, estamos equivocados. Porque en vez de quererles hacer un bien, estamos causando un daño. Si están pasando por esto, hay que identificar y desde chiquitos hay que enseñarlos a lidiar con el día a día de la vida, con las broncas, con los problemas, con los desafíos, con los pensamientos distintos, creencias distintas, conductas distintas. Desde chiquitos tenemos que enseñarles a cómo lidiar con todo tipo de gente, a cómo formar sus redes sociales. O sea, esto es lo que tenemos que hacer en vez de mimarlos y sobreprotegerlos. Es muy probable que tengamos que hacer lo opuesto. Desde chiquitos, enseñarles estas cosas.
Hay una obsesión por la seguridad, ¿verdad? Que incluye seguridad emocional. Uno debe estar a salvo no solo de los accidentes del coche y las agresiones sexuales, que sí tenemos que hacerlo, sino también de las personas que están en desacuerdo contigo. Ay, no piensa igual que yo, me está violentando. O sea, no. El mundo es una variedad de pensamientos, de creencias, de situaciones, de formas de vivir la vida, de formas de disfrutar, de formas de vivirla. Claro, hay unas que se pasan de lanza, ¿verdad? Pero son pocas, la mayoría, ¿verdad? La gente fácilmente se desespera. Entonces, miren, una de las cosas, ¿verdad? A propósito de lo que les decía en la filmina pasada, o sea, tenemos que preparar a las personas para el camino, no el camino para las personas. O sea, tienes que preparar al niño para el camino, no el camino para el niño. Y a veces lo que queremos hacer es queremos preparar el ambiente, queremos preparar nuestro ambiente o cambiar el ambiente para que se ajuste a nuestras necesidades, pero no, el ambiente es bien difícil de cambiarlo. Es muy difícil de cambiar nuestro ambiente. Entonces, tenemos que prepararnos para el camino. O sea, los riesgos, los estresores son partes naturales e inevitables de la vida. Por eso con eso empecé. La primera femenina es, así es la vida. Entonces, los padres y los profesores deben de ayudar a los niños, adolescentes, jóvenes a desarrollar estas habilidades que inclusive son innatas para crecer y aprender con tales experiencias. Lo que pasa es que tanto nos sobreprotegen de chiquillos que a veces no salen, las dejamos ahí guardadas. Fíjense, hace tiempo mis hijos tenían 12, 13 años y me di cuenta, no saben cómo cruzarse en la calle, son dos varones. Bueno, las calles sí, pero no las transitadas. O sea, ¿hasta qué punto a veces sobreprotegemos las nuevas generaciones? Si entonces los padres, los formadores están haciendo lo contrario el día de hoy, en vez de prepararlos para el camino, prepararlos para la adversidad, para lidiar con esto que es hermoso y es bello, es parte de la vida, es difícil, claro, pero tiene aprendizaje, ¿verdad? Te hace madurar, crecer como persona. Les estamos enseñando a tenerle miedo, en vez de darles las herramientas que necesitan. ¿Para qué? Para que puedan caminar este camino. Entonces, tenemos una obsesión moderna de proteger a los jóvenes de la sensación de inseguridad. No, no, tenemos que darles esta, estas herramientas para que aprendan a lidiar con el mundo. Miren, hay un ejemplo muy padre. Es una biosfera en Arizona. De hecho, este es el edificio. Adentro, lo que estaban haciendo es, tienen árboles, arbustos, plantas, de todo tipo de flora. Entonces tenían árboles y lo que se dan cuenta es que de repente cierto tipo de árbol, los primeros que pusieron, llegaban a cierta altura, alcanzaban, no sé, vamos a decir, estoy inventando, no recuerdo, 2 metros y se caían. Y decían, ah, qué raro. Y luego todos los árboles que llegaban a esa misma altura crecían hasta esa altura y se caían. Y no sabían por qué, pues porque se están cayendo los árboles. Si aquí estamos controlando todo, estamos controlando el viento, la temperatura, la humedad, todo, ¿verdad? Los nutrientes del suelo, ¿verdad? Todo están controlando porque se están cayendo. Empezaron a estudiar y ¿saben qué le faltaba a los árboles? Porque estaban cayendo, porque les faltaba adversidad. Les faltaba un viento que les sacudiera desde que estaban creciendo. Entonces déjenme les digo algo, ¿verdad? Cuando siembras la semilla, pasa el tiempo y sale una ramita ahí con una hojita ahí bien chiquita. Ah, pues bueno, ahorita a propósito que vamos a entrar a los vientos cuaresmeños, ¿verdad? Como dice don Silveiro, vamos a entrar a los vientos cuaresmeños, ¿verdad? De cuaresma, de estas épocas aquí en Juárez. Esa ramita pequeña que apenas está saliendo, viene el viento y la zarandea, pero bastante bien. Ese viento y ese zarandear lo que hace es detona la liberación de una hormona de crecimiento que hace que las raíces se hagan más fuertes y se vayan extendiendo. Cada vez que hay viento, se libera esa hormona y hace que se fortalezcan. Pasa el tiempo, crece un poquito más, vienen vientos y como está más grande, pues más la afecta y la zarandea, crece más fuerte la raíz. Y viene más viento más grande y hace que crezcan más las raíces. Por eso los árboles
tiene unas raíces fuertes. ¿Por qué? Porque el viento les pone la zarandeada. Y dentro de la biosfera no. Entonces, como no tenían adversidad, las ramitas se quedaban pequeñas y se caían cuando alcanzaban cierta edad. Entonces, así como en las plantas, en los árboles, el ser humano es lo mismo. O sea, necesitamos cierto tipo de adversidad para madurar y fortalecernos como persona, tener fortaleza de carácter. Eso habla la psicología positiva. Tener fortaleza de carácter, identificar lo que somos buenos y desarrollar esta fortaleza de carácter. El ser humano no es frágil, el ser humano es más fuerte de lo que pensamos. Si no, métanse en la historia mundial si quieren o mexicana y vean por todo lo que hemos pasado y la gente sigue adelante. Mi abuelita estuvo en la revolución y no es como que cargara con traumas. Ella tenía a sus hijos y a sus nietos y ahí, ¿verdad? Y mis tíos y mis papás, ¿verdad? Que fueron hijos de alguien que le tocó la revolución, pues tampoco vivían con traumas, o sea, pues sigues adelante con la vida. De hecho, nosotros llegamos a hacer estudios hasta con gente que había sido secuestrada aquí en Ciudad Juárez. Y lo que encontrábamos era todavía resiliencia, o sea, la gente aún así aprendía de las dificultades y decían, pues la vida sigue, tengo que seguir adelante. Entonces, eso es, miren, adversidad en personas exitosas, hay varios ejemplos, varios estudios. Les recomiendo un libro muy bueno, se llama David y Goliat, que por el título pensaría uno que es un libro de temas bíblicos o religiosos, pero no. Se llama David y Goliat precisamente por la figura de David, cómo vence a Goliat. El libro trata de adversidad también. Al igual que la transformación de mente moderna, David y Goliat trata acerca de la adversidad y cómo a veces, ¿no? Pelear contra Goliats termina fortaleciéndonos o dándonos fortaleza de carácter o desarrollando en nosotros una madurez que no teníamos. Ahora, este libro de David y Goliat no es de buenas intenciones, o sea, está bastante bien porque tiene varios estudios científicos, entrevistas con expertos en el área. Es de Malcolm Gladwell, es muy bueno. Muy bueno este autor, los libros que he leído de él se los recomiendo bastante. Gladwell, de apellido, Gladwell, no sé si es una L o dos L's al final, pero bueno. Entonces, él narra acerca de esto. Por ejemplo, Mary Einstad entrevistó a creativos, o sea, innovadores, artistas y emprendedores, para ver si había algún patrón, una tendencia, ¿no? ¿Qué los identificaba? Y un número, lo que encontró ella es un número sorprendente de los encuestados había perdido a uno de sus progenitores durante la infancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que encontró que muchos de ellos habían tenido una infancia, pues, desafiante, con un padre y más en tiempos antiguos, ¿verdad? Del siglo pasado, pues claro que era mucho más difícil. Anne Rowe encontró que una muestra similar, nomás que aquí es biólogos famosos, habían perdido al menos a uno de sus progenitores cuando todavía eran muy jóvenes. Encontró lo mismo una muestra de poetas y escritores famosos como Keats, Wordsworth, Coleridge, Swift, Edward Gibbon, Thackeray. Más de la mitad de los que ella estudió o analizó habían perdido a su padre o madre antes de cumplir los 15. O sea, al parecer, este desafío en la vida, en vez de causarles un trauma, les dio fortaleza de carácter. Lucille Monger, historiadora, estudió a los primeros ministros ingleses. Esta es ella, Lucille, la de la foto. Estudió a los primeros ministros, como que los presidentes de Inglaterra, del Reino Unido, desde el siglo XIX a inicios de la Segunda Guerra Mundial, y lo que encontró es que el 67%, dos terceras partes de ellos, de los ministros que entrevistó, habían perdido a uno de sus padres antes de los 16 años. Nuevamente, este tema, fortaleza de carácter. Qué feo es quedarte sin un papá, sin una mamá. Son situaciones difíciles de dificultad económica, ¿verdad? Social, porque pues no te alcanza para mucho, ¿verdad? Entonces no tienes muchas cosas que desearías tener, a veces hasta lo necesario, pero les dio fortaleza de carácter, ¿no? Y es como un tema que encontraban. Ahora no todos, ¿verdad? Tenían padres que estaban faltando, pero bueno, o sea, es algo que encontraron. En este mismo libro de David y Goliat, habla acerca del Blitz en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando estaba Hitler, Alemania contra el resto del mundo, menos los países unidos, ¿no? Como Japón.
Fíjense que Londres sabía que Hitler iba a estar enviando aviones a bombardear Inglaterra, Reino Unido y entre esos pues Alemania. Perdón, Inglaterra, pero Londres, entre ellos Londres. Durante 57 días consecutivos, Alemania, Hitler enviaba aviones a tirar bombas. De hecho, esta es una foto de esta época. Si ven ahí algunos edificios destruidos por las bombas, pero si ven a gente, no sé si la ven, o sea, vestida en su día a día, con sus abrigos, con sus gorros. O sea, no los ves así como que están todos mal, o sea, con su porte inglés, ¿no? Con su corte inglés, como algunas tiendas allá en España. O sea, ves que con su día a día. Entonces, un psiquiatra de Canadá, James McCurdy, estaba en Londres en ese tiempo. Entonces, él comenta en su libro se llama La estructura de la moral, lo compré, es muy buen libro, se lo recomiendo. Aunque es del 47, 48, ya no lo tienen en imprenta, lo venden en Amazon, pero es como que copiado, pero aún así vale la pena, está en inglés. Pero hagan de cuenta que él dice que en esta época se llama el Blitz, estos 57 días de bombardeos. Murieron 40,000 personas. También varios edificios se destruyeron, no sé cuántos, pero cientos de miles de edificios dañados o destruidos. De hecho, cuando Inglaterra sabía, el gobierno inglés sabía que iban a enviar aviones con bombas, ¿verdad? A Londres, a Inglaterra, el gobierno inglés empezó a crear hospitales para la atención de la salud mental hacia las afueras de la ciudad, porque pensaron que con todo esto la gente se iba a poner bien mal, le iba a afectar. Entonces McCurdy dice que un día estaba en Londres, le tocó vivir el Blitz ahí. Él era de Canadá, estaba ahí. Entonces dice que empezaron a tirar las bombas, pero empezaron a sonar las sirenas. Habían unas sirenas que avisaron a las personas que habían en los aviones para que buscaran refugio. Dice que cuando escuchó estas sirenas, que luego empezó a correr, ¿verdad? Para ver a dónde se refugiaba, pero cuando empezó a correr vio que nadie más corría. Se empezó a desacelerar el paso, empezó a caminar, entonces veía que las familias seguían en los parques, ahí en los jueguitos, los niños, las mamás, los papás, veía las tiendas, ¿verdad? Por afuera, ¿verdad? Y las que estaban cercanas, la gente seguía haciendo sus compras, la gente seguía en el día a día. Entonces decía, canijo, ¿por qué nadie está cubriéndose? Entonces él dice que en un principio, los primeros 2, 3 días, la gente se cubría. Sí había muertos, sí había daños, pero muy poca gente en comparación con toda la gente que vivía ahí, estaba siendo afectada. Entonces, después de cierto tiempo, dejaron de tener miedo y dijeron, vea, vamos a seguir con nuestra vida. Es por eso la gente, a pesar de que escuchaba estas sirenas, seguía con su día a día. Fíjense, o sea, Hitler, los nazis, Alemania, envía aviones para tirar bombas sobre Londres. Y ya después la gente se adaptó y dijo, la vida sigue. Y no es como que ahorita los londinenses están siendo afectados por el Blitz que sucedió en 1940-41, con todas las generaciones que surgieron de eso. No, o sea, y entonces él desarrolla esta teoría, la estructura moral. Dice, es que esto me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que estén viviendo su vida como si nada? Es que el ser humano ante la adversidad puede encontrar fortaleza y madurez. Y esto es algo innato. O sea, del COVID, ¿se acuerdan cuando empezó y al principio nos protegíamos y nos cuidábamos? ¿Cuánta gente no se desesperó y dijo, no, pues ya si me toca, me toca, y empezó a salir? Lo mismo en la violencia en Ciudad Juárez. Fíjense, estos edificios que habían construido para atender la salud mental de las personas terminaron usándolos para otras cosas porque nadie los usó. La gente no iba. O sea, sí hubo gente afectada, claro, pero muy poquita en comparación a lo que esperaban y en comparación a toda la población. Nuevamente, porque el ser humano ante la adversidad se hace más fuerte. Miren, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado y a gente a la que se lo he contado. Sí, una vez fui a Ciudad de México, hacía varios años. De las primeras veces que iba solo a Ciudad de México, la primera vez. Y yo le decía, oye, ¿cómo está aquí Ciudad de México? ¿Cómo está los asaltos, la violencia? Me dice, no, pues está más o menos. Dice, pues sí hay que cuidarse. Dice, de repente se descuida uno, ¿no? Y lo asaltan. Le digo, ok, qué bueno que me hice para cuidarme. Y me dice, ¿usted dónde viene? Le digo,
de Ciudad Juárez. Y me dice, no, aquí no es nada en comparación con Juárez. Esto era por 2009, 2010. Dice, no, no le va a pasar nada. Y así como que, pues sí es cierto, o sea, claro, y yo estuve aquí en Juárez, sí, conocí a gente que fue afectada, pero pues la vida seguía adelante. Si de repente te ponías nervioso, ansioso, pero pues tenías que trabajar y te adaptabas. De cierta manera hemos aprendido a lidiar con estos problemas. No estoy diciendo que sea bueno y que qué bueno que nos suceda, no. O sea, no queremos la violencia que desaparezca, que ya no exista nada de esto. Pero aún así, o sea, el ser humano tiende a ser resiliente en los momentos difíciles. Entonces, regresamos al crecimiento postraumático. O sea, el crecimiento postraumático es, o sea, ante los momentos de adversidad, ¿qué cosas podemos hacer para en vez de traumarnos, venirnos para abajo, tomar estos momentos y que sean un aprendizaje? Ponte a pensar en tu vida y en qué momento has madurado más como persona, y es muy probable que hayan sido en momentos difíciles, la muerte de alguien, la terminación de alguna relación, algún despido, algo, ¿verdad? Cosas difíciles, alguna enfermedad difícil. Esos te hacen madurar como persona. Y en toda su vida les apuesto y les aseguro que ustedes van a madurar más en este tipo de momentos, que no se los deseo a nadie, pero son parte de la vida y ahí es cuando la gente va madurando. Entonces, miren, crecimiento postraumático, vamos a rescatar lo que nos dicen los estudios de cuáles son los componentes principales, o sea, qué cosas están presentes en una persona que desarrolla crecimiento postraumático. Entonces, vamos a mencionar estos 5 componentes para que ustedes los cultiven. Primero los conozcan y los cultiven en la medida que sea posible, porque si tenemos estos elementos, ante la adversidad no vamos a batallar. Claro, nos va a doler, claro que nos vamos a poner tristes, claro que vamos a llorar, claro que vamos a estar estresados y ansiosos, claro que vamos a pasar por duelo según por lo que estemos pasando, pero a la larga, y no tan a la larga, a corto o mediano plazo, estas experiencias nos van a fortalecer. En un principio nos van a sacudir, sí nos vamos a agüitar, pero después vamos a salir más fortalecidos. Inclusive si tenemos que enfrentar nuestra muerte de manera consciente, esto nos prepara para ello. Yo conozco a gente que sabe que se va a morir, principalmente por alguna enfermedad, y vive ese momento sabiendo que se va a morir con valentía, con esperanza, con mucha fe y aprovechando estos momentos porque todos vamos para allá, todos nos vamos a morir. Estas personas cuando saben lo enfrentan no con temor, claro, que el normal, pero con una valentía tremenda, estando conscientes de lo que va a pasar, y les da mucha seguridad. Entonces, estos son 5 elementos que tenemos que hemos encontrado que están presentes en gente que ante eventos traumáticos salen fortalecidos en vez de salir totalmente destrozados. Ahora, todo el mundo que pasa por eventos traumáticos en un primer momento nos duele y nos sacude, todos, y es normal. Pero la gente con crecimiento postraumático sale fortalecida a pesar de estas sacudidas. 5 componentes. El primero es relaciones interpersonales mejoradas. Miren, las personas pueden desarrollar una mayor empatía y una conexión más profunda con los demás, valorando más sus relaciones existentes y a veces forjando nuevas amistades significativas a través de la experiencia compartida. La gente que desarrolla crecimiento postraumático, ¿verdad?, tiene una capacidad de desarrollar una mayor empatía y una conexión más profunda. O sea, quiere decir, ante estos eventos no se aísla, o si en un principio se aísla es por un tiempo, pero después busca fortalecer estas redes, busca solidificar estas amistades cercanas, esta familia, esta gente que te rodea, y no solamente lo hace, sino que o sea, son relaciones profundas. Entonces, ante la adversidad dicen, híjole, no, o sea, valoras más la vida y aprovechas la gente pues que está a tu alrededor, y entonces esas relaciones se vuelven más importantes porque te das cuenta de la importancia de tener a alguien cercano a ti. Entonces no se aíslen ante momentos difíciles. Claro, en un principio a lo mejor no quieres ver a la gente, pero tienes que dejarte ayudar por la gente, fortalecerte y nutrirte de la gente, no con relaciones superficiales, sino con profundas y con empatía.
Ahora, no con cualquiera lo podemos desarrollar, o sea, con aquellas con las cuales podamos confiar. También aquellas personas que después de estos momentos traumáticos, en vez de ver lo que perdieron, se enfocan en darse cuenta de lo que queda. ¿Verdad? Entonces, híjole, bueno, perdí a alguien, ¿verdad? Perdí un hijo, perdí una madre, pero me queda mi papá, me quedan mis otros hijos, me queda mi esposa, y los valoras más, esas personas desarrollan crecimiento postraumático. Y estas relaciones, ¿verdad? Son una experiencia de vida, o sea, le encuentras el sentido en estar con los demás. Esto ayuda bastante. Hay gente que se aísla o hay gente que tiene una personalidad muy difícil, que no ha trabajado, entonces no le permite entablar este tipo de relaciones. Hay que trabajarlo, muchachas, muchachos. Esto se trata muy fácil en terapia. El aprendernos a dar con los demás, desarrollar habilidades para relacionar. Esto hay que hacerlo, ¿eh? Porque ayuda bastante. Apreciación de la vida. Miren, las personas que pasan por momentos difíciles y después de enfrentar estas situaciones traumáticas, ¿verdad? Hay personas, muchas personas informan una renovada apreciación por la vida, valorando más el presente y los pequeños placeres de la vida diaria. Entonces, el segundo componente de una persona con crecimiento postraumático es, ok, bueno, ya pasó el momento, ya pasó la tempestad, ahora viene la calma, vamos a disfrutar la calma. Ya pasaron los momentos difíciles, ok, ya viene la paz, vamos a disfrutar lo que queda. Voy a disfrutar esta vida. Fíjense, curiosamente, cuando muere gente cercana a nosotros, amistades, yo lo he sentido mucho con gente que ha muerto de mis pares. He tenido amigos que han muerto desde la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, y estas muertes duelen bastante, sobre todo si son muy cercanas, pero luego, si en vez de enfocarte en lo que perdiste, en lo que tienes, aprendes a disfrutar la vida y a sacarle el mayor jugo posible, y aprendes a valorar esos pequeños placeres de la vida, como tomar un vaso de agua, como tener alguna buena charla, leer un buen libro, aprender de las clases que estamos tomando, vamos. O sea, hay gente que está estudiando y no disfruta lo que está aprendiendo, ¿eh? Entonces, las personas que valoran después de una experiencia traumática, llámese guerra, llámese abuso sexual, llámese maltrato físico, lo que sea, esas personas que aprecian la vida, una vez que pasa esa tempestad, desarrollan crecimiento postraumático. Tercero es nuevas posibilidades. Algunas personas descubren nuevas direcciones o posibilidades para sus vidas que no habían considerado antes de su experiencia traumática. O sea, tienen un evento tan traumático que les voy a cuestionar su vida. Y entonces ven nuevas posibilidades, por ejemplo, cambios de carrera, nuevos intereses, nuevos pasatiempos. Y hacer esto les da un sentido renovado de propósito, o sea, nuevas metas en la vida, nuevos intereses. Claro, dependiendo ahí lo que queramos hacer, pero el no quedarte encerrado en el trauma y estar pensando siempre en lo que perdiste y en lo que te sucedió. Esto se trata de, ok, sí pasó eso, pero la vida sigue y tengo que ver qué más me ofrece esta vida. Y hay gente que ante esta adversidad busca cambios, cambios necesarios e importantes, a veces porque sienten que su vida es una monotonía, a veces porque sienten que están haciendo cosas que no les gusta hacer. Yo he hablado con muchas personas que no les gusta su carrera y les digo, cámbiate. No, es que estoy estudiando esto porque mi mamá, mi papá o lo que sea, es lo que tú quieres. Les pregunto, me dicen, realmente no. Entonces, ¿qué quieres ser? Literatura, medicina, lo que sea. Mi consejo siempre es, cámbiate ya, no esperes. Haz con tu vida lo que tú quieras hacer. Una persona que pasa por este tipo de momentos, este, y tiene este tipo de características, tiende a, a salir adelante con su vida, a madurar de esta experiencia. Y a veces estos cambios pues están relacionados con el evento que sucedió, ¿no? Fíjese, inclusive hay gente que después de un evento traumático se dedica a ayudar a otra gente que pasa por momentos similares. Y ayuda bastante bien y trae la experiencia y eso la fortalece como persona. Cuatro, fortaleza personal.
La experiencia de superar un trauma a menudo lleva a las personas a descubrir una fortaleza y una resiliencia internas que no sabían que tenían, reforzando la creencia en su capacidad para enfrentar futuros desafíos. Fíjense, hay veces que nos pasan cosas en la vida que son cosas muy fuertes y parece que nos vamos a quebrar. No sé si les ha pasado eso, o sea, cosas así donde todo se te complica o algo tienes, pero es muy fuerte y sientes que te vas a quebrar. Y esa noche te acuestas, sintiendo que te vas a quebrar y al día siguiente te levantas y te das cuenta de que sigues ahí, que la vida sigue, que las cosas se van poniendo, en su camino, que a lo mejor no es lo que quieres, pero terminas haciendo las cosas que necesitas hacer y pasa el tiempo y te das cuenta que no te quebraste, te das cuenta que eras más fuerte de lo que pensabas y te das cuenta que has crecido y madurado como persona y te das cuenta que si vuelves a pasar por algo similar, tú ya estás preparado o preparada o que ya no te vas a poner en ese riesgo o que vas a hacer las cosas necesarias, ¿verdad? Para evitar eso, lo que sea, pero de que aprendemos, aprendemos. La gente que se da cuenta y descubre estas fortalezas, esta resiliencia, ¿qué es la resiliencia? La capacidad de adaptarte después de haber pasado por situaciones difíciles. Cuando descubres esta resiliencia, estas nuevas fortalezas, estas personas desarrollan también un crecimiento postraumático. Y por último, desarrollo espiritual. Algunas personas experimentan un cambio significativo en sus creencias espirituales o en su sentido de la espiritualidad, lo que puede incluir una sensación más profunda de conexión con algo más grande que ellos mismos. Sea esto dentro de una tradición religiosa establecida o en un sentido más personal y único de espiritualidad. También lo que han encontrado es que la gente que tiene una vida espiritual, un desarrollo espiritual, esto les ayuda a desarrollar el crecimiento postraumático. O sea, no tiene que ser una experiencia religiosa. Si la tiene la persona, a veces el acercarse, aferrarse a ello, le ayuda a darle un sentido a las cosas, un sentido que va más allá del aquí y del ahora y de mí mismo, algo que trasciende. Sin embargo, también hay gente, ¿verdad?, que no tiene creencias religiosas, pero tiene prácticas espirituales, como meditaciones, ¿verdad? Meditaciones de atención plena o cierto tipo de meditaciones que te ayuda a enfocarte en ti, en tu persona, a darle un sentido trascendental también a las cosas que hacemos, a que estamos conectados con todo, ¿no? Y con todos al mismo tiempo, de cierta manera. O sea, hay varios tipos de creencias espirituales sin entrar a las cuestiones religiosas y esto también ayuda a la gente a que ante la adversidad, los eventos traumáticos salgan fortalecidos. Miren, yo les recomiendo, estamos en una época de rebeldía, ¿no? La juventud, la adolescencia, y a veces pues nos rebelamos contra todo aquello que representa a nuestros padres o cuidadores. Sin embargo, ¿verdad?, la gente que procura, si bien no cuestiones religiosas, pero espirituales, acérquense a ese tipo de prácticas. No tienen que creer nada, es nomás un estar en el aquí y en el ahora. Hay varios tipos de meditación como atención plena, vipassana con V, que no tiene nada de religioso, es nomás un estar consciente de ti mismo, de tus pensamientos, sentimientos, presente. Todo eso ayuda. Ayuda a trabajar contigo, ayuda a trabajar la situación por la que pasas y te ayuda a desarrollar un crecimiento postraumático. Y bueno, hasta aquí pues era lo que tenía preparado para ustedes. Miren, es un gusto que nos hayan acompañado. Mi nombre es Óscar Esparza, soy psicólogo de formación. Estoy dando clases en ICSA, ¿verdad?, y en los programas de psicología. Cualquier duda o pregunta, miren, ahí está un correo. El correo es de Gmail, psicólogooscar@gmail.com. Pero también, ¿verdad?, me pueden localizar en el correo de la universidad o esparza@uacj.mx